Muy buenas, bienvenidos al Banquillo Honduras. Vos es el recuerdo que nos dejó Guillermo Anderson, un hombre que a el país le aportó en sus años de vida mucho y nos dejó este recuerdo y compromiso con Honduras. Felices fiestas patrias. Mañana cumplimos 204 años de independencia y hoy tenemos una entrega especial en el marco de todas estas actividades que se han programado por parte del Comité Cívico Interinstitucional Permanente, la participación de padres de familia que son claves, de los muchachos que van a desfilar mañana 15 de septiembre, los que han desfilado ayer sábado, los que han estado durante estos últimos días en actividades que arrancaron desde el mes de julio. Ya vamos a hablar de todo esto. Presento a nuestros invitados, el subsecretario de Asuntos Técnicos de la Secretaría de Educación, el licenciado Ilis Ramírez, Alexis Vallecillos, presidente del COPEN, y en breve vamos a incorporar a don Carlos Héctor Savillón, porque las instituciones privadas, no solo las públicas, están involucradas en estas actividades de la patria. Bienvenidos a ambos, feliz tarde. Licenciado Valladares, todo listo para mañana. ¿Cómo han transcurrido estos días? Que los vemos con mayor énfasis desde el 1 de septiembre, aunque usted me dice que desde antes se planifica. Buenas tardes. Buenas tardes, Chendo. Realmente es de mucha alegría para la Secretaría de Educación poder participar en este programa y sobre todo en el cumpleaños de la patria. En estos minutos, estas horas previas al 204 aniversario de la patria, la fundación de la República, que hay un camino todavía que hay que seguir recorriendo, y desde el Comité Cívico Interinstitucional Permanente, Proyecto Cívico de la Secretaría de Educación y su equipo directivo, venimos trabajando para celebrar estas fiestas patrias, estas fiestas cívicas. Desde el 1 de julio celebramos la independencia absoluta. Es una nueva festividad que se complementa al calendario cívico y que en estos 4 años se ha venido celebrando. El 31 de agosto iniciamos con la incineración de la bandera nacional, que es un evento que se hace en el Parque Central y que preside el presidente del COSIC, que en este caso es el secretario de Estado, profesor Daniel Esponda. Y luego el 1 de septiembre, el Día de la Bandera. El fin de semana pasado que tuvimos los desfiles de los estudiantes, de nuestros más pequeños de prebásica. El día de ayer, sábado, tuvimos los desfiles del nivel básico, y mañana, 15 de septiembre, pues uno de los eventos más esperados, todos los desfiles del nivel medio, en este caso particularmente el de Tegucigalpa, donde está acompañando a esta festividad el Gabinete de Gobierno, la Presidenta y todos los representantes de los demás poderes del Estado. Una fiesta que vamos a vivir y que agradecemos también a los medios de comunicación por abrir espacios para debatir de estas iniciativas que no solamente constituyen un simple desfile, Chendo. El desfile es un acto también educativo y también genera diferentes sentimientos patrios en nuestros estudiantes para rescatar la identidad nacional. Bueno, hasta el momento están confirmados, no han existido cambios para Tegucigalpa, 78 centros educativos. Afirmativo, 78 centros educativos en Tegucigalpa estarán entrando al Chelat Tuclés el día de mañana. La ruta no cambia, es la misma, Boulevard Suyapa, el recorrido por el estadio, el saludo al palco de honor y el retiro. Así es, desde plantas tropicales están los estudiantes haciendo su recorrido como normalmente se ha venido haciendo, ingresan al Estadio Nacional y pueden perfectamente pues, hacer sus diferentes maniobras y lucir ese día un acto especial. El desfile lo constituyen los estudiantes, los demás que estamos ahí en el estadio y que están en la ruta, somos estos espectadores que apoyamos. Hay que acordarse de una cosa, Chendo. Un niño que participa en un desfile es motivo de orgullo para una familia, porque la familia se siente en parte y se sienten orgullosos de aquel niño, de aquella niña que está participando, que está demostrando su talento, que contribuye a la identidad y al civismo y es parte de la cultura de los hondureños. Bueno, el desfile es en todo el país. Este recorrido que tenemos ahora es de la actividad en Tegucigalpa, pero igual en toda la geografía nacional hay actividades. Hoy
15 de septiembre. Y bueno, y unos días u horas después viene el Día del Maestro, viene la llegada de los pliegos, está de feria o de aniversario Tegucigalpa. Entonces es un buen momento para tener este reencuentro con la cultura, con la educación. Profesor Alexis Vallecillos, ¿cómo se está incorporando la educación de segunda enseñanza, como la conocimos históricamente, bajo la responsabilidad del Colegio Profesional de Educación Media de Honduras que usted preside, integrados en totalidad a nivel de país en estas fiestas patrias? Buenas tardes. Buenas tardes, Chendo. Buenas tardes, Ilis. Buenas tardes. Un saludo a toda la población hondureña y a todos los hondureños que nos ven fuera del país. La verdad que bien que se habla de 204 años que estamos próximos a cumplir de una supuesta independencia. Pero le decimos aquí al pueblo hondureño porque el que no conoce su historia puede terminar celebrando su humillación, Chendo. La patria arriba a 204 años, del 821 al 2025, pero hace 202 años Estados Unidos construía una doctrina, la doctrina Monroe, que tiene 202 años, donde a través del panamericanismo estableció las estrategias de cómo convertir a América Latina en un patio trasero. Esto es importante que lo sepamos, los hondureños, que se diseñaron toda una estrategia para que los recursos naturales fueran sometidos al interés de la patria del norte. Y también a través de una doctrina manifiesto donde nos decían que ellos tenían que hacer eso por mandato divino. Pero vamos en este proceso, porque la independencia de los pueblos es un proceso que nosotros debemos de construirlo en unidad con todo el pueblo hondureño, aun cuando tengamos diferencias. El Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras se une a esta conmemoración, a esta celebración. Los docentes le ponen cuerpo y alma, corazón a este proceso, en muchos casos con sus propios recursos, hasta costurándole o elaborándole los implementos que van a llevar los estudiantes. Y nosotros creemos que es un momento para reflexionar qué Honduras estamos construyendo. El COPEN, una organización de 54 años luchando por la educación pública, Chendo, debemos reconocer algo, Chendo. Y esto es importante que el pueblo hondureño lo sepa. El COPEN surge en el año 69, luchando porque habían vendido el sistema educativo nacional al consorcio de la Florida. La primera promoción de la Escuela Superior del Profesorado forma la Asociación Hondureña de Trabajadores de Educación Media, ATEN, y empieza a luchar para rescatar esto. Así como tú lo decías, extracámara, los centros educativos de Honduras, usted habla de León Alvarado, del 18 en Olancho, del Lido, van a ver que del Miaselva tienen la misma construcción porque se había vendido el sistema educativo. Es por eso que el COPEN sale a esa lucha y rescata. Es por eso que anteriormente, y decimos en un cercano pasado, estas plazas estaban reservadas para el COPEN, que es el que defendía la educación pública. Pero luego, por diferentes motivos, han pasado muchas cosas, pero el COPEN en este 15 de septiembre de 2025 le sigue apostando, como dice nuestro lema, por una Honduras desarrollada, a luchar por una soberanía y por una independencia alimentaria. ¿Y qué le falta a la educación de Honduras para trascender? Y justamente ahora es oportuno tener el registro de un compromiso verdadero de desarrollo, porque aquí sí vemos y tenemos a vista estos sistemas modernos que nos permiten revisar países que estaban peor que Honduras. En menos tiempo. En esos años que nació el COPEN, hoy son un ejemplo del mundo. ¿Y cuál fue el vehículo que lo llevó a un estadio maravilloso? La educación. Entonces, ¿cuál es el compromiso patrio en estos 204 años de independencia del educador para mejorar, Alexis? Chendo, la verdad es que
necesitamos una reforma educativa y eso es imperativo y debió haberse hecho en el primer año de este gobierno. Necesitamos dejar de formar docentes que repitan, porque van a formar estudiantes que repitan. Necesitamos enseñarle a pensar al estudiante. Hoy las capitales de Honduras vos las encontrás en cualquier aparato electrónico. Ya el hecho de memorizar, si bien es cierto que hay cosas que tenés que desarrollarlas, pero es necesario dar un salto cualitativo. O sea, un salto cualitativo. Necesitamos un nuevo modelo educativo donde el docente construya junto con sus estudiantes un proceso de enseñanza-aprendizaje para desarrollar el contorno, desarrollar la realidad, más allá de la repetición, que formamos un docente que repite y después va a repetir mal, o se le olvidó lo que le planteaban. Es por eso que es necesario. Miren, nosotros en el 2012 aquí se tuvo un receso en la educación con el escotismo, donde la política de Estado era reprimir estudiantes, era reprimir directores y era reprimir docentes. Hoy estamos sufriendo las consecuencias de esa nefasta, mal llamada reforma educativa. Aquí nos vendían que íbamos a hablar en no sé cuántos idiomas. El hecho no es en cuántos idiomas habla un hondureño, es en cuántos idiomas escucha. Y esto es oportuno, y ya vamos a incorporar a don Carlos Héctor Savillón, que tiene también un amplio conocimiento en el sistema privado del país, porque hay sus falencias en el sistema público y hay que entenderlo. Pero ustedes que tienen responsabilidad en lo técnico, licenciado Valladares, ¿qué nos está pasando? Porque justamente en eso que plantea Alexis, ese es el gran reto. Nos estamos quedando rezagados, hay compromiso de verdadera participación en ese mundo, digo, para competir. Sí, mire, evidentemente el sistema educativo en Honduras, los sistemas educativos en Latinoamérica, en casi todas partes del mundo, hoy enfrentan diferentes desafíos. Honduras no es la excepción. Y hay países que, si bien es cierto, han tenido progresión en sus sistemas educativos y la mejora cualitativa de los mismos, ha sido políticas de Estado y que no se construyen de manera inmediata o rápida. Para ver resultados en educación, usted normalmente va a tener que tomar algún tiempo, porque no es, por ejemplo, como cuando usted hace una carretera. Y ahora hablábamos, ¿verdad?, de estos tiempos de las carreteras, cuánto tiempo demora. Usted sabe que tiene el proyecto, inicia en una fecha y en una fecha lo van a entregar y usted tiene el puente, tiene la carretera. En el sistema educativo no funciona igual. Para nosotros ver resultados de estas primeras incidencias que hemos tenido desde la reforma curricular, que una reforma curricular no se hace en un año, no se hace en 2 años, porque tiene que soportar diferentes etapas. Y somos una sociedad, Ilish, no tolerante también, y que de pronto en algunas áreas todo lo queremos así, rápido, no sabemos esperar. Mire usted, por ejemplo, los ejemplos, los tigres asiáticos en Asia. Esa gente le demoró 20 años transitar de una economía fundamentada en la producción agrícola a ser de las denominadas hoy economías del conocimiento. Y están hablando de tecnología, de innovación, de desarrollo, pero eso ha sido todo un proceso. Honduras tiene diferentes desafíos. Uno de los primeros son desafíos estructurales. Y en ese sentido el gobierno, la presidenta de la República, ha puesto principal foco. Nosotros hemos definido el Plan 365. Uno de su primer elemento es alimentación escolar. Imagínense nosotros resolver un tema que es fundamental. Un niño puede estar 10, 12 horas en la escuela, pero si no come y se nutre, ese niño no aprende yendo. Y en ese sentido, 1.200 millones se han invertido cada año en mejorar el programa de alimentación escolar. Hemos reiniciado otra vez el programa de matrícula gratis, que es un incentivo directo para financiar los centros educativos. Entonces, es un sinnúmero de particularidades que no solamente transitan en lo curricular, sino en asuntos estrictamente estructurales de nuestro modelo económico incluso.
Muy bien, vamos a nuestra primera pausa comercial. Ya seguimos hablando más de cómo alcanzar verdaderos desarrollos, teniendo el vehículo de la educación al alcance de todos los hondureños en estas festividades de la patria. Ya volvemos. Seguimos esta noche aquí en Al Banquillo hablando de la independencia patria. Planteaban los caballeros de la educación pública las dificultades que se han tenido que ir superando poco a poco, aún hay deudas. ¿Cuánto les ha costado a nivel privado? Y planteamos este punto de vista, licenciado Carlos Avillón, porque sí hay una notable mejora y el nivel de enseñanza-aprendizaje con los mismos docentes, porque Carlos Avillón es de la educación pública también, pero en lo privado se han tenido mejores resultados. ¿Por qué cuesta tanto adaptarnos de un lugar A un lugar B si pareciese que es lo mismo? Gracias por estar, Carlos, con nosotros. Bueno, gracias. Muy sencillo, disciplina. Había disciplina antes, en la vieja escuela pública había mucha disciplina. Cuando nosotros fuimos a la escuela pública, yo soy producto de la escuela pública, escuela primaria, escuela secundaria, universidad, y había disciplina, había exigencia. Y esos niveles de exigencia y disciplina son los que conservamos en las escuelas privadas. Y esa es la diferencia. Cuando hay disciplina, hay aprendizaje. Cuando no hay disciplina, no hay aprendizaje. Entonces, en el caso nuestro, por ejemplo, el calendario escolar. Nosotros el calendario escolar lo desarrollamos al pie de la letra. Decimos 185 días de clase, son 180 días o 185 días de clase. Y tiempo perdido, tiempo recuperado. Pero en el sector público, lamentablemente, eso no existe. Por ejemplo, en la escuela rural, que el maestro llegue el martes y se vaya el jueves, eso es lo normal. Lunes y viernes no hay clase. Y si va a clase, llega a las 8 de la mañana y a las 11 despacha a los alumnos. Aquí en Tegucigalpa se da, no digamos allá afuera. Entonces, eso explica en buena parte por qué las diferencias en desempeño de los alumnos de un sector con respecto al otro. ¿La escuela pública podría hacer lo que nosotros hacemos? Claro que lo podría hacer. Si se hizo en el pasado, ¿por qué no se podría hacer hoy? Y hoy con mayores facilidades todavía. Pero falta eso, disciplina. Y también de las autoridades. ¿Por qué? Porque hoy la autoridad educativa se ha dedicado a las evidencias. Y manden evidencias, manden evidencias. Tenemos que estar enviando fotografías de todos los días de lo que hacemos, que si llegó tarde, que si no llegó tarde, que si presentó la tarea. ¿Y quién revisa eso? Nadie. En un programa anterior yo le decía. Sí, las plataformas se terminan llenando y nadie revisa si efectivamente en un centro educativo se ha cumplido. Entonces, en la escuela privada sí se cumple. Esa es la gran diferencia, ¿va? Entonces, pues, yo creo que Alexis va a estar de acuerdo conmigo porque lo sabe muy bien. Y también el amigo Illich. Somos producto de la escuela pública. Pero en una escuela pública, usted también es producto de la escuela pública, estoy más que seguro. Sí, soy de escuela pública. Y de aldea. Y ojo a este dato, escuela pública de aldea. Multigrado. Bajo un sistema experimental maravilloso con apoyo de la Alianza para el Progreso, el programa que impulsó la administración Kennedy. Y doble jornada. Doble jornada. Creo que ahora no encontramos doble jornada y asistencia a actividades cívicas los sábados. No sé si hay algún centro educativo, ya nos va a contar Illich, que estén bajo esta modalidad y esto es de aplaudirlo, Carlos. ¿Sí? Entonces, ahora bien, solo voy a aclarar un tema porque la misma Secretaría de Educación, bueno, el amigo de Alexis, Escoto, hasta el cardenal celebró una misa por los 200 días de clase, por los 100 días de clase. Y mire, yo tengo 40 años de estar haciendo calendarios en las escuelas que dirigí y ahora con la FENIE para compartirlo con todas las escuelas afiliadas de todo el país. Y hago los dos, hago el calendario anglosajón y hago el calendario nacional. Físicamente imposible llegar a 200 días de clase
empezando el 1 de febrero y terminando el 30 de noviembre. Imposible. Y este año es diferente porque terminamos antes, es A lo político. sumo llegamos a 190, 192 días. Pero yo puedo dar 200 días de clase y dando 1 hora de clase al día nada más. Y estoy cumpliendo los 200 días, ¿verdad? Así que eso es una farsa. Por eso, la ley fundamental dice 200 días o su equivalente. ¿Y cuáles son los equivalentes a los días de clase? Las horas clase. Según el estatuto, la hora clase debe durar 45 minutos. Eso dice el estatuto y no hay negociación en eso. Pero las mismas autoridades autorizan horarios de clase de 30, 35, 40 minutos. Ya vamos viendo las deficiencias que se dan. Pero si yo trabajo más horas diarias de clase, en menos días yo puedo lograr el mínimo de horas clase que debe haber en el año. ¿Por qué? Cuando la ley fundamental dice 200 días de clase o su equivalente, ¿cuál es el equivalente? Pues me lo da la conferencia de Cochabamba que se dio en Bolivia en el año 2001, en donde dice se recomienda a los ministerios de educación de los países a llegar al mínimo a 1000 horas reloj anuales. 200 días dice o 1000 horas reloj anuales. Pues cuando usted convierte 1000 horas reloj a horas clase según el estatuto, se tendrían que ser 1334 horas clase en el año. Ese es el mínimo. Entonces, en AELBEL, por ejemplo, nosotros llegamos en primaria a 1530 horas y en secundaria a 1890 horas en 185 días, porque damos más horas de clase diarias. Y esto es un buen punto a revisar, pasando a lo público, Ilish. ¿Cómo están los procesos de supervisión? ¿Cómo se han ido incorporando a las revisiones puntuales en aquellas zonas que, como dice Carlos, si aquí en Tegucigalpa se falla, ¿qué puede estar ocurriendo allá en el Río Arriba, municipio, o en la Chichigua, municipio de Arauca? Sí, mire, voy a nada más hacer por alusión algunas consideraciones de los conceptos del maestro. Mire, si bien es cierto, hemos perdido como sistema educativo y digo como sistema, no como gobierno, como sistema educativo, esa disciplina que podía existir en los años 80, en los años 90. Yo estudié también en escuela pública y estudié, bueno, soy de los beneficiarios de todavía el estado de bienestar, con una plantilla de docentes. Yo estudié en una escuela de música, entonces con profesores especializados en el extranjero y hasta profesores extranjeros. Tuve esa fortuna, que hoy no es la realidad para la mayoría de los estudiantes. Fíjese bien, creo que aquí hay que hacer algunas consideraciones muy importantes, maestro. Número 1, las 1000 horas que establece UNESCO, 1000 horas reloj. Yo coincido con el maestro que de lunes a viernes, del 1 de febrero al 30 de noviembre, usted no logra 200 días por la cantidad de feriados y de actividades que están planificadas dentro del calendario hondureño. Sin embargo, nosotros este año logramos y declaramos 200 años porque se incluye, usted lo puede revisar en la normativa, el trabajo de los días sábados, que es parte del cumplimiento que tienen nuestros compañeros docentes, sobre todo en el nivel básico, para llegar con la sumatoria de horas a los 200 días de clase. Ese es un primer punto que quisiera yo dejar establecido y completamente de acuerdo con usted. Podemos estar 200, 250, 300 horas de clase, pero si las condiciones conducentes a calidad educativa no mejoran, estamos patinando. Sí, totalmente. Si no tenemos la calidad, estamos Este en nada. gobierno, Chendo, ha sido, digámoslo así, el responsable de tener que volver a empezar a ordenar el sistema educativo. Mire lo que sucede, por ejemplo, con las jornadas de clase. Es operativamente muy difícil que usted tenga una jornada extendida, en primer lugar porque se crearon en el pasado por clientelismo político, y debo de decirlo así, colegios con 2 jornadas, aunque tuvieran una cantidad de estudiantes mínima. Yo le pongo un ejemplo muy claro, en Comayagüela. Mire esa creación y proliferación de centros básicos. Y yo no estoy en contra de mis compañeros de los centros básicos, porque son trabajadores de la educación. Es el mismo sistema y el sistema corrupto que había venido funcionando en las direcciones departamentales que aprobaban cosas que no tienen ningún sentido. Mire usted, por ejemplo, en Comayagüela, se lo voy a poner clarito.
aquí puede el profesor validar este dato. La Escuela Lempira y la Escuela Argentina son dos centros educativos emblemáticos. Están a la par, están a 10 metros de distancia uno del otro. Están a la par. Atrás está el Abelardo Fortín. Y fíjese que hay centro básico en la República Argentina y en la Escuela Lempira, ofreciendo tercer ciclo. Y tenemos un colegio de media atrás. Y a menos de 2 kilómetros tenemos ahí cerquita al Instituto Higueras. Y arriba el Aguilar Paz, para ponerle un ejemplo. Entonces, claro, dicen las autoridades no actúan, pero recuerde que nosotros también, y eso yo creo que Alexis debemos de verlo en perspectiva, nosotros hemos sido respetuosos de esos derechos de nuestros compañeros. O sea, no podemos llegar a rajatablas y sacar docentes de los centros educativos y decir, esto se cancela. Y Ilish y Alexis, y puede participar el doctor Savillón, porque esto sí me llama la atención, que la clase política haya metido la mano en reformas educativas copiadas. Mal copiadas, Chendo. Vamos a este punto, porque yo cubrí por unos años el Congreso Nacional. ¿Qué tanto daño nos hizo? Porque hablábamos de los tigres asiáticos. Ellos se desarrollaron con sistemas de educación puntuales, pero con estudios que realizaron para conocer el comportamiento de la sociedad. No sé si aquí en algún momento se trajo a cobertura sistema educativo chileno. Pues es una maravilla, pero la sociedad hondureña no es la de Chile. Bueno, y así podemos tener otros comparativos. Por favor, Alexis, y luego sus opiniones. Yo creo que aquí cada quien quiere obviar la responsabilidad que tenemos, y es por eso que como COPEN nosotros creemos que esto debemos de construirlo todo. Aquí partir de que lo privado es mejor que lo público, hombre, nosotros aquí somos fruto de la escuela pública. Al docente le quitaron gran parte de la autoridad que tenía, y también se la quitaron al padre, también al modelo económico. Modelo económico vino que había que mandar a todo el mundo a trabajar para poder llevar la mitad de la comida de lo que teníamos. Nosotros, como recién egresados en los últimos años de la universidad, salíamos a trabajar a colegios privados, que muchos no nos pagaban, y cuando ya venía la graduación, tal vez teníamos 20 estudiantes en un aula, y el día de la graduación aparecían 30 que no conocíamos. Significa que no todo por la premisa de que ser privado es mejor que lo público, no necesariamente es así. Yo soy egresado de la escuela pública, no pasé por un kinder, estuve algunos años de mi vida en escuelas multigrados con profesores empíricos en doble jornada. Yo todavía me acuerdo de esos contenidos, nada más que el docente, el maestro tenía una autoridad que se le vino a quitar acá. Te lo pongo acá. Yo trabajo en el técnico Luis Bográn. El nivel de matemática que tenía el Luis Bográn no lo tenía ningún colegio público ni privado, incluso creo que de Centroamérica. Llegó la reforma del 2012, los estudiantes de matemática del Bográn salían con cálculo 2. Cálculo 2 a nivel universitario. Quisimos seguir con ese programa, que fue un programa que lo construyeron los profesores del Bográn. Y fue cuidado y se le daba esa gran preponderancia a esa enseñanza. El joven venía a la autónoma y se reía de matemáticas 110, 114, pero el profesor tenía esa libertad de imponer este criterio. Ahora, ¿qué ocurrió? Vino la reforma del escotismo, que vino a exigir que el nivel del Bográn se pusiera al nivel del Centro de Educación Básica, cuando la política del Centro de Educación Básica era llevar a maestros a una escuela que quedaba retirada de la ciudad, donde no había cobertura, para que por lo menos estos jóvenes llegaran a 9º grado, porque se había aprobado la obligatoriedad a los 9 grados. Entonces, ahora viene también aquí el conflicto de intereses, Chendo, que habemos 6 colegios magisteriales, y lo que hicieron fue agarrar estructuras de educación media para llevarlas al Centro de Educación Básica. Y te lo pongo, esta administración, y aquí son responsables los de la Secretaría de Educación, ni eso debieron haberlo detenido, al menos
Vaya, acaba de reconocer Illich aquí que tenemos 2 centros de educación básica contiguos a un colegio de educación media. Entonces te dicen, es que no hay colegio, no hay alumnos en educación media. No, sí hay población lista para ir a educación media. Lo que ocurre es que lo han dejado en un centro de educación básica donde un profesor atiende 3 especialidades. Y luego, por lo menos que te pongan a uno de matemática a cubrir otra área, pero te ponen a alguien que no tiene ni una tan sola especialidad a darte, que es lástima, lo que te da no es clase, por las mismas componendas entre las dirigencias que están en la Secretaría de Educación. Entonces nosotros creemos que la cuestión de la calidad educativa debemos construirla todos. Muy bien, voy a la pausa y nos quedamos pendientes con los puntos de vista tanto de Illich como de Carlos Savillón sobre esta temática, hablando de las festividades patrias, también el compromiso que se asume en un proceso, ya tendré otra vez a repetir, de hablar ahora de reestructuración, porque se ha avanzado en algunas áreas, las quejas de la infraestructura, hay escuelas que se han mejorado, otras están pendientes, la capacitación de los docentes para que no ocurra eso que ha señalado Alexis Vallecillo después de la pausa. Seguimos aquí en el banquillo, tenía la palabra el subsecretario de Educación, Illich Valladares. Se mezcló lo político y se dañó la educación. Hay formas como se rescate, sí. Y ahora que hablamos de procesos de renovación, que tendremos un nuevo gobierno pronto. Y el otro gran problema que de repente se ha presentado es que no todo lo que se ha hecho en educación pública y lo privado, que lo separo aquí, es malo. El gran problema es que un buen avance que de pronto se tuvo en estos años de la administración Castro Sarmiento, el que llegue, aunque sea del mismo partido, porque ya ha pasado, no es que no quiero saber nada de lo que hicieron aquellos. Yo voy con mi plan y mi plan es el mejor, y lo que pudo plantearse en la gestión de Ricardo Maduro, voy a ir al inicio de este siglo, ya no sirve y a lo mejor habían cosas buenas, como pueden existir asuntos positivos hoy. Bueno, mire, eso es, usted creo que ha dado en el punto. No podemos nosotros continuar con políticas educativas de gobierno. Hablamos de políticas educativas de Estado que deben trascender un periodo de gobierno. Es un pacto nacional en donde todos estamos llamados, no solamente el gobierno. Y contestando un poco esta lógica de los docentes en los centros educativos y que la secretaría se nombra, yo les recuerdo a los compañeros de la gremial a quienes les tenemos mucho aprecio y respeto y hemos construido con ellos. Este ha sido el gobierno que ha tenido la mayor gobernanza en los últimos 20 años, Alexis. Y eso yo creo que es importante reconocerlo, con sus bemoles, pero hay que reconocerlo y no lo hemos hecho solos. Lo hemos construido con nuestros compañeros también de las organizaciones magisteriales. Recordemos que un docente se nombra en una junta de selección departamental y en esa junta departamental de selección están integradas también las gremiales. Por cierto, han hecho concursos en plena festividades patrias. Mire qué interesante. ¿Fue lo mejor o era más factible dejárselo al próximo planteando? Pero este es un ejercicio que se ha hecho también con los compañeros, que ha sido una solicitud y una demanda a nuestros compañeros de la gremial. Lo han hecho cuando les roncó el culo, perdonando la expresión, hombre. Bueno, miren, ¿cómo vas a hacer un concurso en pleno 15 de septiembre, en plena desfiles? O sea, los concursos se hacen en el mes de enero. Esa fue la exigencia en el mes de enero. Yo creo que quizás le ponemos un bemol al programa. Miren, compañeros, el hecho es, yo estoy de acuerdo cuando dice que una propuesta educativa no puede ser de un gobierno, porque en este Honduras debemos de caber todos. Ocupamos la opinión de Carlos, un especialista. Ocupamos la opinión, todo ese conocimiento. Se hace imperativo. Miren, venir a analizar que la calidad educativa solo pasa por el docente es ser injusto. Yo trabajé en la parte rural, yo me iba los domingos en la tarde, me venía el viernes en la tarde. Sí,
Los docentes dan el todo por el todo. Pero no todos, Alex. Lógicamente, es como que digamos que toda la educación pública es deficiente y que toda la educación privada es buena. Hay colegios privados de primer nivel. Hay colegios privados muy caros y no necesariamente buenos. Hay colegios privados de menor costo con buenos resultados. Depende, la variable es la disciplina, la entrega. Esa es la parte clave. Yo te digo, yo a Carlos lo conozco, yo a Carlos te lo veo en espacio público y en espacio privado, nada más que Carlos, para hacerse valer, muchas veces, bueno, en el tiempo de Marlon Escoto, este hombre lo tuvieron arrinconado. De su amigo. No puede, Oye, entonces, ¿qué ocurre? Y son amigos. Y no se, y defendió el derecho a la educación. Se defendió. ¿Es amigo suyo, Marlon? No, para nada. Creo que es lo peor. Yo creo que habíamos de tener mucho cuidado de no repetir cosas de Marlon Escoto. Miren, ¿con qué empezó Marlon Escoto? Evidencia. Estamos copiando eso. Estamos burocratizando el proceso educativo. Muy bien. Déjeme que quiero seguir escuchando a Ilish porque lo interrumpimos. Sí, mire, bueno, al margen de cualquier otra situación, usted hizo una pregunta puntual. ¿Cómo estamos con la supervisión? Yo hoy les quiero contar, así casi que en primicia. Estamos trabajando la actualización del nuevo modelo de supervisión. Yo creo que ahí hay una necesidad que ha sido manifiesta desde el sector privado hasta nuestros compañeros de la gremial, y es precisamente los procesos de supervisión que nos hemos quedado y se venía quedando en la supervisión. Hoy estamos hablando desde el acompañamiento. En el nuevo modelo de supervisión hablamos, por ejemplo, consideraciones de la educación especializada y particularizada, como por ejemplo la educación de la técnica profesional, normales bilingües, la educación agrícola, la educación especial artística, que tiene particularidades. Y vamos también entrando en temas de calidad. No pienso yo que para nosotros es importante tener datos y aquel montón de insight de las plataformas que al final no sirven para mucho, y pensamos nosotros en esa devolución que le queda al profesor. ¿Quién llega a supervisar? Estamos priorizando 2 espacios del conocimiento, que es matemática y español, con una figura que se llama docente notable, que es un docente que puede acompañar y que puede retroalimentar a aquel profesor que está yendo a supervisar. En el pasado eso no ocurría y había un bendito portafolio docente que es una cruz para nuestros compañeros. ¿Sigue todavía? Sigue todavía y estamos en eso, Alexis. Es que usted tiene que entender que esto no es de la noche a la mañana, es un proceso. Y vamos a dejar en este gobierno el nuevo modelo de supervisión para que nuestros compañeros también tengan esa oportunidad. Sobre la diferencia entre público y privado, bueno, es un tema también que tiene que ver con el financiamiento de la educación. Es decir, usted mira con las escuelas de alta performance de nivel privado versus el promedio de inversión que nosotros tenemos por escuela pública y va a haber una diferencia asimétrica. Entonces, pero esto se construye, Chendo, con una política que articula. Yo no soy enemigo de la educación privada, el ministro Esponda, la administración actual, no somos enemigos de la educación privada, y ahí está el profesor Héctor Savillón que puede darle fe del trabajo conjunto. Hay buenas prácticas, hay buenas lecciones, hay buenas cosas que podemos tomar de los modelos privados, y nosotros desde la educación pública hemos hecho nuestra parte también. Y le puedo decir rápidamente, Red de Escuelas Agrícolas, hace unas semanas la presidenta inauguró una planta de procesamiento agroalimentario con un apoyo bilateral con el gobierno de China. Más de 100 millones de lempiras solo en el Centro de Innovación Tecnológica CITA en Comayagua. Y se van a hacer 6 plantas de esas en los centros educativos de las escuelas agrícolas. Ahora, puntualmente con los concursos, a diferencia de lo que dicen nuestros compañeros y con todo respeto, este ha sido el gobierno que ha iniciado concurso específico. Son más de 16,000 nombramientos que se han hecho en estos 4 años. Eso es histórico. Las audiencias públicas para poder encontrar un mecanismo de transparencia en la adjudicación de plazas. No es perfecto, estamos completamente de acuerdo, pero en ese camino estamos. Y lo más importante es iniciar, y son cosas, Chendo, que ya suceden. Hay que perfeccionarla, estoy de acuerdo con Alexis. Pero ¿por qué lo centralizan los concursos? El único que tiene la potestad de inscribir y de revisar es Esponda.
No, O sea, no, está no. centralizado todo eso. Tenemos una plataforma, ha facilitado para los docentes la inscripción. Y hoy en el concurso que estábamos la semana pasada, que no ha sido de manera antojadiza, es preparar concursos, venimos de concursos específicos, se han llevado a concurso 27,000 profesores, 43,000 pruebas, 53 tipos de exámenes ¿Qué es diferentes. primero, el concurso general o el específico? Bueno, lo que pasa es que vamos construyendo. No, ¿cuál es primero, el concurso general o el específico? Sí, pero usted tiene que también verlo Y- en esa perspectiva, Alexis. Bueno, y aquí yo debo decir, porque vamos a hablar, vean, del 15 de septiembre, pero la temática tiene mucho que ver por el compromiso de estas fiestas patrias de mejorar. Yo no soy docente, sí reconozco que lo poco que conozco en mi profesión, porque es una profesión muy rica, me lo enseñaron varones y damas como los que tenemos hoy. Aquí tuve muchas profesoras y profesores buenos, algunos de ellos ya murieron, otros viven, pero sí me ha llamado la atención lo del concurso. Esto es un concepto muy particular mío en el tiempo en que se hizo, porque estamos en año político, hasta ahí nomás dejo mi cuestionamiento. Pero hablando del compromiso en estas fiestas patrias, ¿cómo se deben presentar frente a la realidad que tenemos de país los docentes con ese compromiso con los estudiantes? Porque el estudiante es una esponja que recibe, yo aquí diría más con el padre de familia, Carlos, que hace un gran esfuerzo, sea esto público y no digamos lo privado por la situación económica del país, para que esté en el aula de clase, en algunas con dificultades, en otras con medias dificultades, pero ahí vamos avanzando de cara a un país con retos comparativos con la región centroamericana. El Salvador nos ha ganado la partida y no comparemos con Costa Rica. Bueno, mire, empecemos por la parte legal. La Constitución de la República establece el derecho a la educación y la obligatoriedad del Estado de proveer la educación a su población. Pero la Ley Fundamental de Educación va más allá, porque no solamente reconoce y garantiza el derecho a la educación, sino que establece la obligación a la educación. Porque aquí en Honduras ya nos acostumbramos que para todo tenemos derecho y para nada tenemos deberes. Y yo creo, por lo menos en la formación que yo tengo, es que para un derecho corresponde un deber. Yo cumplo un deber y tengo derecho a un derecho, valga el juego de palabras. Pero entonces, cuando la ley fundamental establece que el padre de familia tiene el derecho a que el Estado le provea oportunidades educativas a su hijo y a él también, porque ese es otro elemento. El derecho a la educación lo adquirimos desde que nacemos hasta que morimos. Si usted y yo y todas, aún por lo viejo que puede estar, pero yo tengo derecho a seguirme educando y el Estado no me lo puede impedir. Por eso esa práctica de la universidad, no, como usted ya tiene una carrera universitaria, ya no puede ingresar a otra, cuenta de que... No, y si ingresa es un pago extra y caro. Y caro, exactamente. Y yo tengo el derecho a educarme, aún a mis años tengo derecho. Bueno, entonces, pero el padre de familia está en la obligación de mandar a su hijo a la escuela. Y si no lo hace, debe ser castigado. Vaya usted a España, papá que no manda a su hijo a la escuela es castigado. Y en Honduras la ley lo dice, pero no se cumple. Ese es el problema. Y el niño, cuando se le antoja, no quiero ir a clase. No, es que tiene que ir, es su obligación, no tiene otra, ¿verdad? Así que partamos de allí, ¿verdad? Muy bien, vamos a la pausa. Ya volvemos con más aquí en esta entrega especial de Al Banquillo. Seguimos esta tarde aquí en Al Banquillo. En nuestro cara a cara de hoy, quiero la respuesta de nuestros invitados por un aspecto que ya lo lanzaron. La pérdida del respeto hacia el docente, que el alumno hace lo que quiere, que va, como dice Carlos, cuando él desee y el padre de familia no hace nada. Y el otro punto, los políticos metiéndose en pleitos por los desfiles. Celebremos este 204 aniversario sin meter la política de por medio, nuestro cara a cara.
Cara a Cara es presentado por Jet Stereo. Expande tu mundo con soluciones que te transforman. Jet Stereo, cuando quieras lo mejor. ¿Dónde estoy? Aquí estoy, allá estoy, hasta otro. Los desfiles ya tomaron otra ruta. Y ayer me informaron de Casa Presidencial que es que no los podían hacer allá por la 105 porque ahí no hay restaurante Power Chicken. Entonces ahora los van a hacer de ahí de la Fuente Luminosa hacia el Monumento a la Madre. Me imagino que van a coronar, no sé a quién realmente, pero bueno. Lo que sí me alegra es que ahí está Power Chicken número 1 y sé que va a estar lleno. Gracias Shirley, gracias Barrios, gracias comandante Zelaya, porque ahí le voy a mandar fotos el lunes para que mire cómo vas a poner con los desfiles Power Chicken 1. Gracias por apoyarnos, Libertad y Refundación. Aunque el 30 de noviembre les vamos a ganar las elecciones. Pero mire, lo que quiero decirles es que el verdadero desfile, el desfile cívico, patrio, sin desfiles de las LGTBQ ni los colectivos de libre, ese desfile va a estar del Parque Central hacia Plaza de las Banderas. Un desfile cívico, con un fervor grande por la patria, con cuadros de danza, actos culturales, una cosa hermosísima. Así es que lo invitamos al verdadero desfile de San Pedro Sula, que va a ser a las 7 de la mañana del Parque Central a Plaza de las Banderas. Día domingo, lleno Power Chicken. Gracias, Libre. Bueno, aquí está nuestro cara a cara de hoy. Vean ustedes que por haber metido lo político y de todos los partidos no se salva nadie. Es que vivimos con estos pleitos, es una fiesta de la patria. Aquí en los desfiles, bueno, Carlos, que es el que nos lleva más añitos aquí adelante, se desfilaban los centros educativos. Ahora han metido de todo, a excepción de un espectáculo que no es como tal, pero sí tiene un detalle de entretenimiento para soportar desfiles de hasta 10 horas aquí en Tegucigalpa, lo del mediodía de las Fuerzas Armadas, dejémoslo ahí. Pero aquí me terminaron metiendo de todo, desfiles paralelos. Bueno, yo recuerdo cuando desfilaban las escuelas privadas aquí, era una cosa maravillosa porque era una mezcla de lo que es la sociedad hondureña, Carlos, para cerrar. Mire, yo personalmente estoy en contra de los desfiles, personalmente, y por las siguientes razones. En primer lugar, la pérdida de clases que se tiene en los centros educativos por las tales prácticas de bandas, de palillones, es increíble. Son meses. Desde junio empiezan a practicar y eso es pérdida de clase. ¿Sí o no, Alexis? Bueno, el que va a participar y el que esté en el aula que no va a participar. Exactamente. La Segundo lugar, con esto a mí no me gusta decir cambio climático, del aumento de la temperatura atmosférica. Hay lugares de Honduras donde desfilar es un martirio, es un crimen. Me comentaba una docente de Choluteca que se le derriten los tenis, ¿verdad? Al mediodía, ¿verdad? O el desmayo que sufren, la cantidad de ultravioleta que se recibe en ese momento. Es decir, desde el punto de vista sanitario, eso no es recomendable. Tercer lugar, ese no es patriotismo. ¿Quién hace más patriotismo? ¿El que se va a quemar un día en un desfile o el que se quema las cejas todos los días estudiando en el aula, trabajando, estudiando y toda la cosa? ¿Quién es más patriota? Entonces, ¿y por qué? Yo lo vengo desde que estuve en la Secretaría de Director General allá entre el 82 y el 85, vengo proponiendo, hagamos otro tipo de celebración en el mes de la patria. Fíjese que se llama mes de la patria, pero la verdad es que del 1 al 15 y nada más, y de ahí ya y nada más. Entonces, otro tipo de celebraciones, concursos de teatro, de declamación, un montón de actividades que se podrían desarrollar durante todo el mes, en vez de los desfiles, porque para mí, repito, el desfile no es lo mejor. Illich. Bueno, puntualmente, como dice el ministro Esponda, los temas de los adultos no deben incorporar o estar dentro
de todos los centros, de la lógica del sistema educativo y con los centros educativos. El desfile lo hacen los estudiantes y hay que respetar esa idiosincrasia del hondureño. Es cultural. Difiero de la postura del maestro. Un niño que se prepara para una actividad de esta naturaleza también aprende otro tipo de situaciones, no solo es currículo. Habilidades socioemocionales, disciplina, valor, trabajo en equipo, es parte de los valores que se logran cuando un grupo artístico, cuando una banda, cuando un equipo de paliona. Lo que hay que hacer es orientar bien ese proceso. No es una pérdida de clase, también es una actividad educativa. Hoy en el mundo tenemos las actividades extraescolares o extracurriculares que también las habíamos perdido y estamos recuperándolas. Eso es parte también de la formación del ser humano, es una formación integral. Debemos regularlo y ajustarlo a las condiciones. Si es por un tema sanitario, climático, creo que hay maneras también de poderlo hacer, pero es respetando la voluntad y la idiosincrasia del pueblo hondureño. Son muchísimos años de hacer desfile y esto no solo se hace en Honduras, se hace en cualquier cantidad de países del mundo. Para nuestra clase política, no politicemos los temas. Los niños son importantes y son sagrados, Chento. Muy bien. Alexis. Un reconocimiento a los docentes a nivel nacional porque son los que les toca estar dirigiendo, construyendo, armando estos desfiles, pidiendo de un lado para otro. Creo que el Estado debe dar este reconocimiento a los docentes que no lo hacen desde hoy, sino desde que se instauraron estas celebraciones. Debemos de ponerle el toque de verdad de construcción de la patria, así como votar no es democracia, el desfile no necesariamente va a significar civismo. Muy bien, le agradecemos a nuestros invitados de hoy, esperando que las actividades al final las desarrollen de una forma ordenada, que no vayan a aparecer los conflictos y si hay algunos cabezas calientes que siempre aparecen, pues que lo aparten y los mismos docentes en el acompañamiento sean esa pieza clave para excluirlos y al final tengamos una actividad buena, que se destaque y que se logre hablar bien de nuestro país. Por su sintonía, al banquillo, muchas gracias.